Buenas tardes, mi nombre es Normel Urbano, estudiante de Diseño de Obra Civil, tercer semestre, sección 1, Saya. Yo le vengo a hablar sobre los fundamentos básicos de la estructura. Las estructuras son elementos constructivos cuya misión fundamental es la de soportar un conjunto de cargas que podemos clasificar como son las siguientes: peso propio, carga de funcionabilidad, acción exteriores varias. En el apartado 1 de peso propio incluiremos las cargas de la estructura que son especialmente significativas en las estructuras de hormigón armado y las cargas reológicas que provienen del proceso de fraguado del hormigón. En el apartado 2 incluiremos las cargas que actúan sobre la construcción de la que forma parte de la estructura en cuestión. Por ejemplo, los objetos y personas que van a estar en la construcción. En el apartado 3 nos referimos a la temperatura, dilatación, contracción, el viento, la nieve, sismo, etc. Vemos que la carga que pueden actuar sobre una estructura son muy variadas y pueden darse una serie de combinaciones entre ellas. Debido la estructura soporta la combinación más desfavorable. Hemos utilizado anteriormente la palabra soportar, pero en teoría de estructuras, en el contexto que se ha utilizado en la frase, el sentido de tal palabra hace referencia a tres aspectos: estabilidad, resistencia, deformación limitada. Vamos a comentar de una forma muy general los aspectos anteriores enunciados. Así, la estabilidad es una estructura en la que garantiza que dicha estructura entienda a su conjunto como un sólido rígido, cumple las condiciones de la estática al ser solicitado por las acciones exteriores que pueden actuar sobre ella. La resistencia es la que obliga a que no se superen las tensiones admisibles del material y a que no se produzca rotura en ninguna sección. La deformación que van a producir las cargas al actuar sobre la estructura. Estos límites van marcados por la utilización de la estructura, razones constructivas y otras. Formas generales de las estructuras. Hablamos de estructuras planas cuando todas las barras de la forma y las cargas que actúan sobre las mismas se encuentran en un mismo plano. Hablamos de estructuras superficiales cuando las estructuras presentan una forma marcadamente superficial y las cargas que actúan sobre dicha estructura no se encuentran contenidas en dicha superficie. Hablamos de estructuras espaciales cuando las barras deforman la estructura, así como la carga que actúan sobre la misma, ocupan cualquier posición en el espacio. Los elementos estructurales fundamentales son las vigas de directriz recta, que trabajan fundamentalmente en flexión. 2. Los pilares, que trabajan fundamentalmente a compresión. Es importante no perder de vista la importancia que tienen otros dos elementos, como lo son la cimentación, el terreno, ya que si fallan por algún motivo no se consigue el objetivo final de una estructura, que es fundamentalmente traspasar las cargas de la construcción de la que forma parte el terreno. Una tipología de viga muy frecuente es la viga continua. Consta de unos apoyos intermedios. Los espacios entre pilares los denominamos vanos, que pueden ser extremos, intermedios, central. Los arcos, los elementos estructurales que sirven para salvar los vanos, frecuentemente son de eje recto, pero también puede serlo del eje curvo. Una tipología característica es el arco de tres articulaciones. Para las denominaciones de las estructuras utilizamos determinados aspectos significativos, como por ejemplo la forma fundamental, por ejemplo arco, los apoyos, por ejemplo empotramiento, articulación fija.
El tipo de nudos, por ejemplo, rígido articulado, existe una serie de tipos estructurales muy comunes. Los pórticos generalmente de nudos rígidos, característicos, por ejemplo, de las estructuras principales de naves industriales. Las cerchas generalmente de nudos articulados, característicos, por ejemplo, de ciertas estructuras cubiertas en construcción industrial fundamentalmente.